Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias por unirse, por estar con nosotros eh, en un nuevo live de la Sociedad Venezolana de Alergia y Inmunología. Así que bueno, saludos Mariela, que está por allí, que me dice que está activa, y felicitaciones por el aniversario, hoy está de aniversario de matrimonio con su esposo Rafael, que también es inmunólogo. Felicitaciones. Saludos, doctora Fermín. Buenas noches. Muy bien, vamos a esperar entonces que se nos una el doctor Alexis García para invitarlo a participar y que comencemos entonces. Buenas noches, Celia. A ver, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hoy les recuerdo, vamos a hablar entonces con el doctor Alexis García. Vamos a hablar de vacunas, ¿okay? Y los avances de estas nuevas vacunas de COVID-19 particularmente. ¿Okay? Ajá, por aquí. Cuenta del Instituto de Inmunología de la UCB. ¿Okay? Saludos, doctora Di Prisco. Hola, Alexis, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Todo muy bien, Bien, gracias. chévere. Bienvenido. Bueno, Gracias. primero hay que felicitar al Instituto de Inmunología que está de aniversario. El lunes se celebraron 31 años de fundado del instituto. Entonces, vaya la felicitación, por supuesto, a ti y a todos los que laboran y egresados del instituto, que bueno, yo creo que más de la mitad de la sociedad son egresados del Instituto de Inmunología, o por lo menos una muy buena parte de los miembros de la sociedad son egresados del instituto. E incluso así no seamos egresados del instituto, todos tenemos nuestro granito por ahí unidos con el instituto, porque siempre hemos visto clases o hemos visto docencia. De alguna manera siempre hemos estado conectados al instituto, sobre todo los que estamos aquí en Caracas. Sí, bueno, muchas gracias. Gracias por las felicitaciones. Bueno, en nombre de la doctora Zabaleta, que es la directora del instituto, y bueno, de todo el grupo de profesores y estudiantes de la maestría y de inmunólogos básicos que trabajan en el instituto, ¿verdad? Que agradecido a la sociedad por estar pendiente siempre del instituto y estar siempre bien conectados con nosotros. Seguimos trabajando, seguimos haciendo docencia, seguimos haciendo investigación. Seguimos haciendo atención a los pacientes y bueno, a pesar de todas las dificultades y contra viento y marea, ahí seguimos y seguiremos. Eso es muy, muy importante porque que sepamos que el instituto sigue trabajando y que sigue haciendo docencia y sigue haciendo sobre todo atención a los pacientes, ¿no? Porfa, ¿nos puedes recordar, Alexis, los días que están trabajando básicamente para atención de pacientes para que la gente pueda saberlo? Sí, en este momento estamos trabajando los días lunes y miércoles para toma de muestras de 7:30 a 10:30 de la mañana, que se hacen las tomas de muestras. Y también los lunes y miércoles estamos haciendo atención a los pacientes. Los pacientes tienen que pedir cita a través de nuestro correo electrónico, que está en las redes. Y los que van a hacer algún tipo de exámenes especiales también tienen que pedir cita a través de los correos electrónicos que aparecen en las redes, y también informar que ya nuestro departamento de inmunogenética para la parte de trasplante renal está ya activo, ya comenzó a funcionar y, Excelente. y bueno, ya estamos comenzando a hacer las pruebas de inmunogenética para compatibilidad de pacientes que necesitan trasplante renal. Excelente, es una super noticia porque de verdad que eso es algo que está muy, muy deficiente en otros lugares. Pero bueno, nada, nuevamente felicitaciones y bueno, vamos entonces a lo que vamos, ¿ok? A ver, mira, nos está felicitando el doctor Aldrey, Okay. Mi que bueno, que él profesor. es obviamente profesor y jubilado del instituto de muchísimos años y egresado también del instituto, ¿no? Saludos, doctor Aldrey. Bueno. Muy bien. Entonces, Alexis, vamos a hablar básicamente de las vacunas que están ahorita tanto cacareándose vacunas y vacunas van y vienen y que si salen noticias nuevas, que si esta sirve, que si no sirve, que si la vacuna china, que si la rusa, que si la americana, que si la inglesa. A ver, ¿qué tenemos entonces? Lo primero es lo más importante. ¿Cómo sería una vacuna que se va a utilizar en este caso para el coronavirus? ¿Cuál es el proceso
por el cual debe pasar cualquier vacuna que se vaya a utilizar, en este caso obviamente es coronavirus, pero cualquier vacuna normal. ¿Qué proceso debe llevar para poder ser lanzada y utilizada en el público? Ok, una vacuna normalmente el proceso de investigación y desarrollo de una vacuna comienza bueno, desde idear cómo va a ser la construcción de la vacuna, la formulación de la vacuna, después probarlo a nivel de laboratorio, lo que nosotros llamamos in vitro, o sea, con líneas celulares. Posteriormente pasamos a la fase preclínica, donde se hacen los estudios en modelos animales. Si eso resulta exitoso, entonces después pasamos finalmente a la fase clínica, la fase clínica tiene 3 fases, fase 1, fase 2 y fase 3, donde en esas fases se evalúa, lo primero que se evalúa es la seguridad. Todas las vacunas tienen que demostrar que son seguras, que tengan una respuesta, que haya una respuesta inmune, lo que nosotros llamamos inmunogenicidad, lo que llamamos los inmunólogos, alergólogos, inmunogenicidad, pero para los que no están escuchando y que no pertenecen a esta área, es la respuesta inmune a la vacuna, y finalmente que la vacuna demuestre que es eficaz para lo que la estamos probando. Entonces se tienen que cumplir todos esos pasos en fase 1, fase 2, y finalmente el último paso, que es fase 3, seguimos midiendo seguridad, porque en todos los procesos vamos a medir seguridad, y vamos a medir el objetivo final del último paso, o en la fase 3, es medir la eficacia de la vacuna. Puede haber lo que se llaman los estudios fase 4, que es que una vez que la vacuna es aprobada y se comienza a comercializar, y eso ocurre no solamente con vacunas, sino con cualquier otro tipo de productos, se comienza a comercializar, se pueden hacer estudios post-comercialización, que son los estudios fase 4. Pero vamos a hablar hasta fase 3. Y normalmente esos estudios en vacunas son unos estudios que duran mucho tiempo. En promedio 10 años. Eso es para que tengan como más o menos una idea de cuánto dura desde el momento que se idea la formulación hasta el momento que finalmente se obtiene la aprobación por las autoridades reguladoras a nivel internacional o local. Dura más o menos aproximadamente entre 10 años. La vacuna que más rápido obtuvo aprobación fue la vacuna contra la parotiditis o contra la paperas, que fue 4 años. Pero la mayoría de las vacunas tardan ese tiempo porque, bueno, es un proceso largo, porque bueno, hay que evaluar todos estos parámetros que son seguridad primero, que haya una respuesta inmunológica adecuada y finalmente que sea eficaz. Ok. Y en el caso del coronavirus, que no tenemos ni siquiera un año con la enfermedad, lo cumplimos apenas en diciembre, ¿y cómo es eso que se ha hecho? Porque ya tenemos estudios en fase 3, entonces, ¿cómo se ha adelantado tan rápido en estos casos? Claro, lo que pasa es que estamos en una situación inédita, ¿no? Una situación de pandemia, una situación de emergencia mundial, donde ya va más de 40 millones de infectados a nivel mundial. Hay más de 1 millón, creo que más de 1.200.000 fallecidos al día de hoy por la infección por la COVID-19. Y bueno, sabemos que esto va a continuar. Ya hay de nuevo en Europa una segunda ola que también está que está afectando notablemente de nuevo a gran parte de Europa. Entonces lo que se ha hecho es acelerar los procesos. ¿Qué quiere decir? Bueno, se aceleran los procesos de investigación tanto a nivel in vitro, a nivel de los modelos animales, y en seres humanos también se aceleran los procesos. También los procesos, no solamente los procesos de la fase, sino también los procesos regulatorios y los procesos burocráticos también se van acelerando. Inclusive se han podido observar muchas de las publicaciones que actualmente han salido de varias de las vacunas que ya pasaron a la última fase. Son publicaciones en las cuales solapan, hay un solapamiento de fase 1 con fase 2. Entonces el estudio preliminar o el estudio inicial dice fase 1, fase 2, porque se han venido solapando las fases una sobre la otra para poder ir a acelerar el proceso de finalmente poder conseguir una vacuna que sea exitosa contra el SARS-CoV-2. Ok, entonces significa que en este momento se están montando una fase sobre la otra para poder acelerar un poco el proceso. ¿Pero eso implica que hay algún fallo de seguridad o debería implicar eso? Bueno, no necesariamente implica que haya un fallo de seguridad. O sea, lo que estamos haciendo es solapando una sobre la otra. Lo único que sí, evidentemente, cualquier vacuna que sea aprobada de aquí o que termine en diciembre o a mitad del año que viene, etcétera, en el momento que sea aprobada, solamente vas a tener un seguimiento de seguridad hasta el momento que sea aprobada. O
sea, que vas a tener seguimiento de seguridad por 6 meses, por 7 meses, 8 meses, no sabes cuánto, ese es el único lapso de tiempo o ese es el único lapso en el cual vas a hacer la evaluación de seguridad. Normalmente los estudios en otra vacuna, el seguimiento de seguridad es por años antes de que se pueda aprobar. Pero bueno, dada la emergencia, vamos a tener solamente, yo te puedo decir, o cualquier persona que esté trabajando en vacunas, cualquiera de las farmacéuticas, ya sea a nivel de las transnacionales o a nivel que pertenezcan a alguno de los estados, alguno de los países, te va a poder asegurar la seguridad por el tiempo en el cual ellos la han evaluado. O sea, eventos adversos que son de corto inmediatos o en el tiempo que se han evaluado. Pues. Exacto. Pero en general, todas las fases previas de seguridad se deben haber cumplido y en teoría la vacuna no debería tener ningún fallo, por lo menos previo al uso en humanos, ¿no? Exactamente. Sí, tiene que pasar la fase 1, tiene que pasar la fase 2 y tiene que pasar la fase 3, que es la más larga y es la que recluta mayor número de voluntarios. Exacto. Todas tienen que pasar las 3 fases, independientemente de que ahorita el tiempo de seguimiento va a ser más corto, tienen que obligatoriamente cumplir esas 3 fases y demostrar que son seguras para poder seguir avanzando y finalmente ser aprobadas. Claro. Entonces, todas las que están ahorita en fase 3 todas las que ahorita son aproximadamente 10 o 11 vacunas que están en fase 3, tienen que demostrar que aparte de ser eficaces, son seguras y que producen una respuesta buena desde el punto de vista inmunológico. Ok, ahora, eso está en fase 3, ¿ok? Sabemos que es un tema que tiene que ver con el reclutamiento de pacientes. Ahora, esos pacientes que están en fase 3, porque están haciendo esa fase 3, son personas que tienen que reunir unas características en particulares, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esas características de esas personas que están en fase 3? Bueno, normalmente eso depende del protocolo que haya planificado cada una de las compañías o los protocolos, por lo menos las compañías que están utilizando las plataformas de adenovirus usan un tipo de protocolo. Las vacunas que están usando métodos tradicionales para producir vacunas o investigar y producir vacunas es otro. Lo que están utilizando ahorita la nueva tecnología de ARN mensajero, también usan otro tipo de protocolos, pero generalmente todas ellas tienen que cumplir cada uno de esos pasos, ¿no? Y siempre lo recalco y puede ser a veces que luzca, suena como tedioso, pero evidentemente la seguridad es lo más importante y todas, independientemente de la plataforma que estén utilizando, tienen que demostrar que son seguras. Y después de ahí en adelante seguimos evaluando. A lo mejor puede ser que no resulte eficaz, pero bueno, ya eso será un tema a largo plazo cuando ese protocolo que se armó normalmente puede ser la N, el número de pacientes no de pacientes, porque realmente no son pacientes, de voluntarios que van a entrar en el estudio. Varía, depende del diseño. Algunos son 40,000 pacientes, algunos son 60,000 pacientes en la fase 3. Generalmente son estudios multicéntricos, no se hace solamente con un tipo de población, se hace con población caucásica, población mestiza, que reclutan personas también asiáticas, o población de raza negra. O sea, tratan de reclutar la variedad inmunogenética de la población mundial para saber cómo es la respuesta en las diferentes razas. Son generalmente todos los estudios son estudios doble ciego, o sea que ni el paciente ni el médico sabe lo que se le está colocando, o sea, lo que está recibiendo el voluntario. Son estudios que son placebo controlados. Hay un grupo que va a recibir un grupo que va a recibir placebo. Esa relación puede variar, a veces puede ser 1-1, puede ser 2-1 o 3-1, eso depende cómo se haga el diseño del estudio. Y va a ser aleatorio, va a ser al azar. Entonces, todos esos, los estudios fase 3 tienen que reunir todas esas características para que tengan, desde el punto de vista científico, la rigurosidad científica que se necesita y que sean robustos cuando tengamos los resultados y que podamos decir, bueno, la vacuna es segura, inmunogénica y eficaz. Ok. O sea que en primera instancia o el primer elemento
que quiero, ahí, de lo que tú comentaste, es que los pacientes o las personas que van a entrar en ese estudio fase 3 son voluntarios. O sea, no es gente obligada, ni es gente que tuvo, o sea, tiene que ser voluntarios, ¿sí? Sí, tienen que ser voluntarios. En todo sitio se llama por diferentes formas. Hay, las diferentes empresas o inclusive los diferentes, si es una empresa del Estado, llama hace un anuncio de voluntarios y la gente se va inscribiendo y se ofrece como voluntario para el estudio clínico. Esa primera, ellos llenan como una encuesta inicial para saber si reúnen los criterios de inclusión para entrar al estudio. No todos los voluntarios van a poder entrar al estudio, ¿no? Porque tienen unas características para poder entrar al estudio. Entonces, bueno, por lo menos hay vacunas que se están aprobando solamente en algún grupo de edades. Hay otras vacunas que se están probando en todos los grupos de edades. Hay criterios, por lo menos, si tienes alguna enfermedad concomitante, como una inmunodeficiencia primaria o una inmunodeficiencia secundaria, posiblemente no vas a entrar porque eso puede ser un criterio de inclusión o de exclusión. Si tienes alguna enfermedad grave, tampoco puedes entrar al estudio clínico, etc. Entonces hay criterios de inclusión, criterios de exclusión, y finalmente, entonces, si se reúnen todos esos criterios, finalmente el paciente, o en este caso el voluntario, entra al estudio. Por supuesto que en todos los estudios de vacuna, los voluntarios que finalmente queden en el estudio, se le tiene que determinar previo a entrar al estudio que no hayan estado en contacto con el virus SARS-CoV-2, porque si no, ¿cómo va a demostrar la eficacia de la vacuna? Inclusive le tiene que hacer una PCR previo a entrar al estudio para saber que no está infectado. Porque también lo que quieres si quieres demostrar la eficacia de la vacuna, ese voluntario no pudo haber estado no tuvo que haber estado infectado en el pasado con el virus o tener una infección actual con el virus. Exacto. O sea que el primer criterio de exclusión sería no haber tenido contacto con el virus, obviamente. Claro. Entonces eso lo demuestras haciéndole algunos exámenes en este caso puedes hacerle un ensayo de ELISA y determinar la presencia de anticuerpos, ya sea IgG o IgM contra el virus. Y bueno, si eso sale positivo, ya no entras al estudio. Ya eso es un criterio que te saca inmediatamente del estudio. Claro. Ahora, la otra pregunta, entonces, tú comentabas que dependiendo del tipo de vacuna es el tipo de protocolo. Eso significa que hay varios tipos de vacunas. Entonces, a ver, ¿cuáles son los tipos de vacunas que se están estudiando en este caso para el SARS-CoV-2? Bueno, las vacunas, las que ya están casi a punto de inclusive de aprobarse, porque creo que ya falta poco para aprobarse, son las vacunas inactivadas producidas por China. Esas son vacunas con virus inactivado. Para los que nos estamos oyendo, un virus inactivado es un virus muerto, o sea, un virus que por varios procedimientos se inactiva, o sea, se hace que el virus termine muerto, y se le agrega un ayudante, que normalmente, por lo que uno lee en la literatura, las vacunas chinas están utilizando los ayudantes tradicionales que hemos utilizado por más de 80 años, que son sales de aluminio. Entonces, esas son las vacunas que están de primera, que ya casi están a punto, por decirlo así, de que comiencen a ser aprobadas y ser utilizadas, ¿no? Después quedan las vacunas que funcionan con lo que nosotros llamamos plataformas de vectores. Vector que más, de las que están actualmente utilizando vectores, la mayoría utiliza vectores de adenovirus. ¿Qué se le hace a ese adenovirus? Es que es un virus que normalmente circula en la población y que produce varios tipos de infecciones muy leves en los seres humanos, incluyendo infecciones respiratorias muy leves. Los adenovirus son una plataforma muy interesante porque los adenovirus son muy flexibles para manipularlos como virus, ¿no? Y entonces a esos adenovirus, todas las que están ahorita utilizando esta plataforma, son adenovirus que no tienen capacidad de replicarse. O sea, se le ha hecho una alteración, o sea, se le ha eliminado la parte genética o la sección genética de ese virus o el gen que le permite replicarse. Entonces, ese adenovirus no se puede replicar. Y se le ha insertado, o sea, hace una inserción en ese adenovirus del gen que codifica para la proteína de la espiga o espícula del virus SARS-CoV-2. Entonces, hay varias vacunas que utilizan esta plataforma.
está la vacuna de Oxford, de la Universidad de Oxford, junto con AstraZeneca, que utiliza un adenovirus, pero un adenovirus de chimpancé. Está una vacuna china que está utilizando el adenovirus 5, que es un adenovirus humano, pero tipo 5. Está la vacuna del Instituto de Investigación de Gamaleya, que es la vacuna rusa, que utiliza dos vectores. Utiliza el adenovirus 26 y el adenovirus 5. Usa dos dosis, pero la primera dosis es con adenovirus 26 y la segunda dosis con adenovirus 5. Está la vacuna de Janssen, que nosotros lo conocemos como Johnson & Johnson, que utiliza también el adenovirus 26 como vector y también utiliza dos dosis. Y bueno, todas esas adenovirus, esas son las que tenemos como adenovirus. Está una vacuna después vienen dos vacunas de ARN mensajero, una de Moderna con el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, y la otra es de una vacuna. La idea original vino de una compañía alemana que se llama BioNTech, pero está trabajando junto con Pfizer, también es una vacuna de ARN mensajero. Esa es la plataforma que utiliza. Y ahorita entró una nueva en fase 3, que es una compañía estadounidense que se llama Novavax, que es una compañía que está utilizando una nanopartícula y utiliza un sistema estabilizador con un nuevo ayudante, que ya también entró en fase 3. Y muchos están viendo con mucho cuidado esa vacuna porque los resultados de inmunogenicidad de la compañía estadounidense Novavax ha mostrado buenos resultados de inmunogenicidad, o sea, buenos títulos de anticuerpos. Entonces, bueno, esas son en general las plataformas que por lo menos llegaron a fase 3. Hay 200 proyectos de vacuna, José, o sea, hay que tener en cuenta que hay 200 proyectos en investigación y desarrollo de vacunas. Yo te estoy nombrando solamente los que están en fase 3, pero hay muchas que van más adelantados. Sí, hay muchas que entraron en fase clínica y hay aproximadamente casi 45 en fase clínica. O sea que ya se comenzaron a probar o se empezaron a estudiar en voluntarios que son seres humanos, pues. Exacto, pero en pequeñas cantidades. Pero en Ahora, pequeñas cantidades. ¿por qué la gente dice tanto? Y es lo que una de las críticas que se le han hecho tanto al tema de las vacunas, es el tema de la modificación genética, que esas vacunas van a modificar nuestro ADN, nuestros genes. Ajá. ¿Qué tan de cierto hay en eso? Bueno, ninguna de esas vacunas puede modificar bajo ningún concepto el ADN del huésped, en este caso del voluntario que recibe la vacuna, pues. ¿Por qué? Bueno, porque, como ya dije, todas las que utilizan los vectores, en este caso adenovirus, todas están utilizando adenovirus que no tienen capacidad de dividirse, de replicarse, porque el segmento que codifica para la replicación del virus fue eliminado. Entonces, es imposible que el material genético de ese adenovirus se integre al material genético del huésped, de la persona que se lo inocula. Claro. Y aparte que normalmente el adenovirus queda, aunque puede estar en el núcleo, va a quedar lo que nosotros llamamos alrededor del núcleo, pero no va a entrar directamente al material genético. Ese virus no tiene capacidad de replicarse. Una vez que esté allí un tiempo, ya queda eliminado, se produce lo importante es que el código que lleva ese virus sea leído, el que codifica para la proteína de la espiga o de la espícula, sea leído, salga un ARN mensajero al exterior con esa información, sea leído por los ribosomas, que son los que se encargan de leer ese código, y se produzca la proteína de la espiga. Y en el caso del ARN mensajero, mucho menos todavía, porque estamos utilizando ya la parte final del proceso desde que sale desde el ADN que está dentro del núcleo hasta la parte exterior del núcleo, donde están los ribosomas. Estamos usando un ARN mensajero que lleva la información solamente también de la proteína, en este caso de la espiga o de la espícula. Ese ARN mensajero se lee, se produce la proteína y posteriormente hay unas enzimas unas enzimas que se encargan de destruir o eliminar ese ARN mensajero que ya se leyó. O sea, que ese ARN mensajero no va a volver de nuevo al núcleo. Tan simple como eso. O sea, ese mito o esa noticia falsa que está corriendo por la mayoría, por gran parte
redes sociales de que nos va a alterar el material genético, que nos va a producir alguna alteración y que salen algunas, Los inclusive memes. unos memes ahí donde salimos todos deformados. Eso no tiene ningún sentido desde ningún punto de vista. Exacto. Ok, mira, aquí nos están haciendo una pregunta sobre cuáles son los criterios de inclusión que se utilizaron o se van a utilizar en los pacientes voluntarios de aquí de Venezuela que se van a probar con la vacuna rusa. Que si Bueno, tenemos conocimiento de eso. Bueno, lo único que puedo, realmente toda la información, esto es importante porque la gente cree que todo esto es confidencial, ¿no? Cuando uno se mete en la página de la Organización Mundial de la Salud, donde uno ve donde uno hace el seguimiento de cómo va cada una de las vacunas, cada una de esas vacunas al final tiene lo que se llama el número de estudio clínico, ¿no? Entonces sale como un código y sale finalmente un número. Si uno hace clic en ese enlace, te lleva directamente al estudio clínico y te dice todas las características de cómo es el estudio clínico, ¿no? El estudio clínico que se va a replicar aquí en Venezuela es idéntico al estudio clínico que se está llevando a cabo en Rusia en este momento, que ya, por cierto, ya tiene 2 meses que ya comenzaron el proceso de reclutamiento de voluntarios. O sea, ellos comenzaron aproximadamente como a principios de septiembre, ya ahorita a principios de noviembre vamos a tener 2 meses de que ellos iniciaron su proceso de reclutamiento de voluntarios. Entonces, cuando uno se mete allí, vas a encontrar cuáles son los criterios de inclusión, cuáles son los criterios de inclusión. Este es un estudio que sí abarca desde los 18 años en adelante, inclusive hasta mayores de 65 años. Evidentemente, hay una serie de nombrarte todos los criterios de inclusión es muy complicado porque son muchísimos. Finalmente, yo digo que casi todos los que entran a los estudios clínicos, independientemente de que sea la vacuna del Instituto de Gamaleya de Rusia o de Pfizer o al de AstraZeneca, yo digo que los voluntarios que entran allí son químicamente o bioquímicamente puros, porque tienen tantos criterios de inclusión y exclusión que generalmente son un grupo muy selecto de personas que finalmente pueden entrar al estudio. Entonces, la edad, que no tengan ciertos tipos de enfermedades, que no hayan estado en contacto con el coronavirus, o que no hayan tenido, o que no sean personas que tengan alto riesgo de infectarse con el coronavirus. Por ejemplo, una persona como los profesionales de la salud, independientemente de qué profesionales de la salud seamos, tenemos más probabilidad de infectarnos que una persona que no sea un profesional de la salud, porque bueno, no está en contacto frecuente con pacientes. Entonces, muchas de esas preguntas están allí, y si esa persona, por lo menos, es una persona que tiene una alta probabilidad de poder infectarse, o que se haya infectado previamente antes de entrar al estudio, generalmente no se incluye porque puede ser que está en ese proceso todavía de que no le pueda salir la PCR negativa porque se infectó el día anterior y todavía tenga los anticuerpos negativos. Entonces, ellos tratan en lo posible de tratar de incluir personas que en lo posible sean sanas. O sea que el personal de salud usualmente no está incluido en estos estudios clínicos. Generalmente el personal de salud no está incluido en estos estudios, aunque no está descartado. De hecho, es importante mencionarlo. La vacuna de Oxford y de AstraZeneca, hubo un evento adverso en el cual un voluntario falleció. Este voluntario era un médico de 28 años, que eso fue en Brasil. El paciente falleció de COVID-19. De la COVID-19, pero claro, como fue un evento adverso, se tuvo que abrir el código para saber si había recibido placebo o había recibido la vacuna. Cuando se abrió el código, el paciente, este voluntario, lo que había recibido era placebo. El estudio continúa. Claro. Y bueno, y siempre va a estar la lupa muy montada sobre todos los estudios clínicos. Oxford ha tenido ya con varios eventos adversos en algún momento se hizo una pausa, pero después se siguió el estudio. Inclusive la vacuna de Johnson & Johnson, la de Janssen, también hubo un voluntario que tuvo un evento adverso serio, pero no tenía nada que ver con la vacuna. Entonces hubo una pausa, se analiza todo y después, si no tiene nada que ver con la vacuna, se continúa el estudio. Para eso hay un comité independiente de evaluación de la seguridad y monitoreo o seguimiento de los datos para saber si el evento adverso severo que pueda ocurrir
está relacionado o no está relacionado con la vacuna. Ok. Fíjate, aquí hay otra pregunta interesante que nos hace el doctor David Rincón. Sí, que por qué la vacuna rusa usa dos vectores diferentes en cada dosis. Bueno, la estrategia por la que yo la veo desde el punto de vista inmunológico es que si tú utilizas el mismo vector tanto en la primera dosis como en la segunda dosis, cuando vayas a colocar la segunda dosis con el mismo vector, posiblemente hayas desarrollado inmunidad contra el vector. O sea, vamos a suponer, si yo utilizo adenovirus 5 como vector en la primera dosis, y después en la segunda dosis le vuelvo a colocar un vector de adenovirus 5, posiblemente yo también ya desarrollé, por haberme colocado el adenovirus 5 en la primera dosis, anticuerpos o inmunidad celular contra el adenovirus 5 y pueda inhibir o inactivar al adenovirus que yo estoy colocando, que forma parte de la formulación de la vacuna. Entonces, los rusos decidieron utilizar dos tipos de adenovirus. El primero, el AD26, que es el que circula menos en la población. Y finalmente utilizaron el adenovirus 5 en la segunda dosis. La vacuna de adenovirus 5 todavía tiene sus dudas en cuanto no a su seguridad, sino en cuanto a su eficacia, porque muchos de nosotros hemos estado expuestos al adenovirus 5. Entonces posiblemente tengamos anticuerpos contra el adenovirus 5 o inmunidad celular contra el adenovirus 5 y podemos entonces alterar la respuesta inmune a ese adenovirus 5. Y de hecho por eso fue que los de Oxford y AstraZeneca decidieron, en vez de usar un adenovirus humano, utilizar un adenovirus de chimpancé, porque los seres humanos no nos infectamos con los adenovirus que infectan a los chimpancés. Entonces, bueno, son diferentes estrategias que cada una de las plataformas utiliza. Ok. Ajá. Otra pregunta interesante también es, hablaste de un comité independiente de monitoreo en el caso de reacciones adversas. En la prueba que se está realizando o que se va a realizar aquí en Venezuela, ¿ese comité de monitoreo independiente existe? Ese comité de monitoreo es un comité de monitoreo internacional, porque todos los estudios que se realizan para esta vacuna, independientemente de cuál sea la vacuna, son, como yo dije, son multicéntricos. O sea, se van a realizar en diferentes países y varios países se van a ir incluyendo en el estudio clínico, ¿no? Entonces ustedes pueden, cuando vean al final, si se van a esa página, se van a dar cuenta que van a ver por lo menos un número de estudio clínico, número tal y número tal, que decir que se está realizando en esos 3 países. Por ejemplo, hay unos que tienen 4 o 5. La de Oxford ahorita es la que tiene más países en los cuales se están haciendo los estudios y así sucesivamente. Entonces, ese comité independiente es corresponde tenerlo a nivel donde estaba localizada ¿cómo se llama? La empresa farmacéutica patrocinante del estudio. Sin embargo, cada país, y eso tiene que quedar claro, cada país tiene su departamento de farmacovigilancia. En el caso de Venezuela, el departamento de farmacovigilancia es el CENAVIF, y allí se tiene que hacer el reporte de todos los eventos adversos, sean leves, moderados o severos, de un estudio clínico, independientemente cuál sea el estudio clínico, sea un estudio clínico de vacuna o sea un estudio clínico de cualquier otro medicamento. De un fármaco, exacto. De un fármaco, inclusive para el estudio clínico que se va a hacer para el suero hiperinmune de origen equino, también se tienen que reportar los eventos adversos que se encuentren allí al Instituto Nacional de Higiene, que tiene un departamento de farmacovigilancia. Ellos son los que van a llevar todo, van a estar haciendo el seguimiento estricto de todos los eventos adversos que hay allí. Sí, de hecho, en el congreso que tuvimos recientemente, hace un par de semanas, tuvimos una conferencia con la doctora María Eugenia Parada del CENAVIF justamente, y ella nos hablaba que esos reportes adversos, y no solamente estamos hablando de vacunas o de medicamentos que estén en fase de producción o que en fase de estudio, sino que cualquier reacción adversa, cualquier medicamento,
actual, de los que tenemos de toda la vida y los que tenemos disponibles, debe ser reportada, es deber de todo médico reportar esos eventos adversos y es muy fácil hacerlo a través de la página web del Instituto Nacional de Higiene y del Senavif, ¿ok? Ahorita no recuerdo el enlace, lo voy a buscar ahorita para ponerlo al final, pero es pues muy sencillo hacer el reporte y colocarlo allí. Incluso puede ser de manera anónima y se coloca el reporte para que eso quede registrado y se puedan hacer las evaluaciones pertinentes, ¿no? Entonces, eso es algo que aprendimos del Congreso, muy importante, que lo podemos hacer y que está disponible aquí en Venezuela. Sí, te quería hacer, hablando de esto de farmacovigilancia, que a veces no lo tomamos en cuenta, la farmacovigilancia comienza en los seres humanos desde el momento que se inicia el fase 1 hasta que el producto se retira del mercado. O sea, toda la vida de ese producto se va a hacer farmacovigilancia, porque inclusive hay eventos adversos que no se encuentran ni en la fase 3, porque no se olviden que estamos hablando de 40.000 voluntarios que son, o 60.000, que son muy escogidos con criterios de inclusión y exclusión. Pero una vez que se aprueba el medicamento, o se aprueba la vacuna, eso se va a usar en forma masiva. Entonces ya no tienen una población con criterios de inclusión y exclusión, lo va a usar para toda la población en general, independientemente si reúnen los criterios de inclusión y exclusión. Entonces pueden aparecer eventos adversos que no aparecieron en los estudios de fase 1, fase 2 o fase 3, o inclusive en fase 4. Entonces es importante la farmacovigilancia a través de toda la vida de un biológico, de un medicamento, desde que se aprueba, o sea, desde que se inicia fase 1 hasta el momento que se retira del mercado. Exacto. Ok. Mira, ahí nos está aclarando David, tiene razón que el reporte no es anónimo, tiene que estar identificado el médico que lo está diciendo y tiene toda la razón, ¿ok? Pero hay que hacerlo. Una cosa por aquí nos pregunta, una pregunta que tengo yo. ¿Cuánto es la diferencia o cuánto es el intervalo de aplicación de la primera dosis y la segunda dosis? Bueno, eso depende de cada una de las vacunas, ¿no? Por lo menos. Pero la vacuna rusa, que es la que está probando en Venezuela. En el caso de la vacuna rusa va a ser el día que después del periodo que hay un periodo de screening o de que se hacen todos los estudios y después se dice, bueno, esta persona sí entra al estudio porque reúne todos los criterios de inclusión y exclusión que aparecen en ese protocolo. Después que se reúne es el día 0 o el día 1 que se le coloca la vacuna y después a los 21 días se le coloca la segunda dosis. O sea que 0 y 21 días. Un día, sí. De todas maneras, eso lo estamos aclarando acá, pero como yo digo, no hay nada oculto. Eso está ustedes entran a la Organización Mundial de la Salud y buscan los estudios clínicos y ahí aparece cómo es el diseño experimental de cada uno de los estudios clínicos para las diferentes vacunas que están actualmente en fase 3 o están en fase 2 o en fase 1. Sí. Por aquí preguntan si una vez que la vacuna esté pues ya masificada, que se vaya a aplicar a la población general, etcétera, los pacientes tienen que realizarse pruebas antes de colocarse la vacuna. En teoría no. Una vez que ya una vacuna entra, cualquier vacuna se aprueba, normalmente se inicia en este caso campañas de vacunación masiva y no a ningún paciente se le va a hacer ninguna prueba, independientemente de cuál vacuna termine finalmente su fase 3 exitosamente, porque no sabemos todavía cuál de todas ellas va a terminar siendo eficaz. No se necesita hacer ningún tipo de prueba antes de colocar la vacuna. Por aquí preguntan también, ¿qué tipo de complicaciones o de reacciones adversas han presentado los voluntarios que se han estudiado pues, en las diferentes vacunas fase 3 que se están viendo? Bueno, yo creo que hablamos un poco de eso, ¿no? En el caso de Oxford, un caso de una mielitis transversa, pero después ellos descartaron que estuviese relacionada con la vacuna. En el caso de Johnson Johnson fue un ACV que no tampoco tenía nada relacionado que ver con la vacuna. Y la mayoría de los reportes de eventos adversos que sabemos en general de todas las vacunas que están en fase 3 son los típicos eventos adversos que nosotros encontramos cuando vacunamos a los pacientes, ¿no? El dolor a nivel local, inflamación en el sitio de la aplicación de la dosis, malestar general, puede haber un poco de fiebre, puede haber cefalea, etc. Generalmente son son eventos adversos que se categorizan en leves
a moderados, que son la mayoría, y que se resuelven espontáneamente sin necesidad de una intervención terapéutica. Ok. Por aquí nos dice también, a ver, ¿cuál de las vacunas en fase 3, según tu criterio, según lo que has estudiado, cuál sería la más segura o cuál se vislumbra que es la que tuviera un poquito más de seguridad dentro de las que se están estudiando hasta ahora? Bueno, mira, en cuanto a seguridad, todas han pasado fase 1 y fase 2. Algunas han sido más controversiales que otras, yo eso estoy clarísimo, de la fase 1 y fase 2, pero todas en su fase 1 y fase 2 han demostrado de que son seguras. Inclusive las que habían tenido pocos datos en la fase 1 y 2, ya comenzaron el reclutamiento en fase 3 y bueno, ya tienen un número importante de personas, de voluntarios reclutados y no se han presentado eventos adversos severos relacionados con la vacuna. Se han presentado eventos adversos severos, pero que no tienen ninguna relación con la vacuna. No me atrevería a decir cuál, porque yo, por lo menos, las vacunas inactivadas con ayudantes pudiese ser una buena opción. Y en teoría sería la más segura de todas, porque estamos hablando de un virus inactivado, ¿no? Un virus que finalmente está muerto, y lo que le estamos agregando es un ayudante. Esa sería la más segura de todas desde el punto de vista por la composición de la vacuna como tal, ¿no? Pero yo creo que todas, hasta el momento, han demostrado que son seguras. Lo que nos falta, han demostrado también que son inmunogénicas, aunque hay algunas que han mostrado ser más inmunogénicas que otras. Exacto. Sobre todo, vuelvo a hacer el hincapié, no es porque tenga que hacer propaganda a Novavax, no tengo que hacerle no es que le quiera hacer propaganda a la vacuna estadounidense que está ahorita, que acaba de entrar. No hay conflicto de intereses. No hay conflicto de intereses con Novavax, pero los resultados de inmunogenicidad como inmunólogo, ojo, son muy interesantes porque hay una buena respuesta inmunológica a esta vacuna estadounidense. O sea, tenemos que poner la lupa allí, sobre todo en datos en inmunogenicidad. Eso no quiere decir que vaya a ser eficaz, sino por lo menos los resultados de inmunogenicidad son interesantes. Son buenos. Son buenos. Y ahorita nos falta la fase de eficacia. Cuando alguien me pregunta, bueno, ¿y cuál de las vacunas? Le digo, mira, tenemos que esperar que termine la fase 3. Hasta el momento ninguna vacuna ha demostrado ser eficaz porque ninguna ha terminado el fase 3. Algunas comenzaron un poco antes. Oxford comenzó un poco antes. Las vacunas de ARN mensajero comenzaron un poco antes. Y hay otras que comenzaron un poco después. Entonces, en los tiempos de que cada una va a ir cerrando su protocolo, porque más o menos algunas pueden hacer 6 meses de evaluación, algunos van a hacer menos de 6 meses, eso depende del protocolo, y uno lo revisa de cuánto es el tiempo que van a hacerle de seguimiento. Hay que esperar que terminen para abrir códigos, porque los códigos no se pueden abrir hasta que no se termine el estudio. Se abre el código y se hace el análisis comparando las personas que recibieron la vacuna versus los voluntarios que recibieron la vacuna versus los voluntarios que recibieron el placebo, y ver cuál es la eficacia. La eficacia tiene que ser por encima del 50% para que sea aceptada por la Organización Mundial de la Salud. Si no se demuestra una eficacia por encima del 50%, es una vacuna que, bueno, que realmente no es la eficacia que uno espera. Exacto. Ahora, mira, aquí nos preguntan por aquí, dice que, bueno, que siendo Venezuela una población en la que está estudiándose la vacuna, en este caso, esta vacuna rusa, pues preguntan si por casualidad se habrá prioridad para la vacunación en el caso de que haya buenos resultados, dado que el tema de las transnacionales aquí es un poquito complicado de que lleguen con sus vacunas de las de otro tipo, pues. Bueno, mira, uno de los beneficios que siempre ha ocurrido en los países donde se hacen los estudios clínicos es que generalmente esos países son los que tienen prioridad para recibir la vacuna. Entonces, todos los países que participan en los estudios clínicos normalmente tienen, por decirlo así, una prioridad en entrar en ese pedido de vacunas. Y quiero hacer la observación que muchas compañías farmacéuticas están empezando a producir vacunas sin saber si finalmente la vacuna va a funcionar. Y si la vacuna finalmente no funciona, van a tener que agarrar todo eso que produjeron y botarlo, tan simple como eso, porque tienen que esperar los resultados. Pero claro, como estamos en una emergencia, pero mucha gente dice, bueno, si la vacuna va a funcionar, vamos a apostar a que la vacuna va a funcionar y vamos a empezar la producción, porque si espero que la vacuna sea aprobada y la vacuna resulta que es eficaz, tengo que entonces comenzar el proceso de producción de la vacuna,
de distribución de la vacuna, y toda esa logística que eso implicaría. Claro, están invirtiendo a riesgo. Es una inversión a riesgo. Está invirtiendo a riesgo y posiblemente muchas de esas vacunas, y quiero ser bien claro aquí, tanto en investigación y desarrollo de medicamentos como en investigación y desarrollo de biológicos, incluyendo la vacuna, el éxito de esas investigaciones y desarrollo solamente llega a un 10 a un 20% cuando máximo. Yo el 10%, no quiero ser muy optimista. Desde esas 200 vacunas que están en proceso de investigación y desarrollo contra la COVID-19, solamente posiblemente, si son 200, a lo mejor 20 sean las que finalmente lleguen a feliz término y sean exitosas. Ok. Por aquí también preguntan si esta vacuna, una vez que ya sea modificada, la que sea que se apruebe, okay, o las que se aprueben, también se va a aplicar en aquellos pacientes que ya hayan cursado la enfermedad, que se ha demostrado que han tenido la enfermedad. Bueno, José, ahí está una pregunta crucial que tenemos que nosotros los inmunólogos finalmente determinar qué es lo que va a suceder. Claro, porque... los inmunólogos, eso yo no sé. Todo lo que estamos en Pero la pregunta es para ti, no es para mí. Sí, claro, pero es una pregunta que vamos a tener que empezar a estudiar. ¿Por qué? Porque los datos iniciales de las personas que se han infectado con el virus y que han cursado con la enfermedad, ya sea inclusive asintomáticos, leves, moderados o severos, sabemos ya que los títulos de anticuerpos comienzan a caer a partir del segundo mes, ¿no? Y empiezan a caer rápidamente y ya no pareciera que esos títulos de anticuerpos caen. Aunque acaba de salir un estudio en Science ayer que dice que no, que los títulos se mantienen por mucho más tiempo, pero ese es el único que es diferente a los resultados de los otros estudios. Entonces, bueno, habría que empezar a ver cuánto tiempo realmente duran los títulos de anticuerpos neutralizantes, porque tenemos que hablar, claro, neutralizantes, o sea, que protegen en sangre, o cuántos son los títulos de anticuerpos protectores, por cuánto tiempo duran, y bueno, saber por cuánto tiempo nos va a proteger el hecho de que ya una persona se haya infectado. Pero también no sabemos ahorita y no sabemos cuánto tiempo hay que ponerle, o sea, no sabremos todavía, ahorita en este momento creo que no es pertinente decir si hay que poner o no la vacuna, porque por lo pronto yo diría de entrada, tomando en cuenta que la mayoría de los estudios dicen que no hay una inmunidad duradera, en teoría debería colocarse la vacuna aun cuando la persona haya tenido la enfermedad, ¿no? Yo concuerdo contigo. Yo creo que a la final, independientemente si la persona sufrió la enfermedad o no la sufrió, esa persona tiene que ser vacunada, como ponerle una dosis de refuerzo, por decirlo así. Exacto. Porque aunque hay algunos datos también que nos están demostrando que hay respuesta de tipo celular, tipo T, que se mantiene en el tiempo, no sabemos si esa respuesta celular va a conferir protección para una reinfección. Y ya se han demostrado, se ha documentado a nivel mundial, por lo menos 30 casos o más, creo que hoy se reportó uno nuevo, de personas que se han reinfectado. Entonces, bueno, aparentemente por lo que estamos viendo, pareciera que hay posibilidad de reinfectarse, aunque hay que esperar todavía mucho más para saber, porque son 30 o 31 de 40, más de 40 millones de personas que se han infectado, o sea que todavía es muy prematuro decir si todo el mundo se va a reinfectar. Pero yo sí soy partidario de que todo el que haya sufrido la enfermedad o no la haya sufrido, todo el que haya sufrido la enfermedad, debe colocarse la vacuna para darle un refuerzo. Claro. Y hacerle como un recordatorio al sistema inmunológico, este bichito estuvo por aquí. O sea, claro, como la vacuna de influenza que se coloca anual, y aunque bueno, esa es diferente porque a veces tiene diferente composición, pero a veces es repetitiva la misma composición y de igual forma que en teoría hay que colocársela, ¿no? Sí, lo único es que el virus de la influenza va cambiando rápidamente. Este virus no es, tiene una enzima que corrige el marco de lectura, entonces no produce tantas mutaciones, no se acumulan tantas mutaciones. Entonces es un virus un poco diferente al virus de la influenza. Bueno, pero quién sabe, posiblemente a lo mejor sí vamos a tener hacer lo que tú dices, ¿no? Que a lo mejor anualmente tener que darle una vacuna. Mira, aquí no se nos está yendo el tiempo, entonces quiero para que respondamos rápidamente estas últimas. Por aquí preguntan, cuando decimos voluntarios, ¿solo van a tomar en cuenta pacientes adultos o a niños y adultos mayores? Bueno, ya el doctor respondió que básicamente son 18 hasta 65 años, más o menos, por lo menos la vacuna rusa que se aprobará en Venezuela. Sí, eso está como yo dije, en la página de la Organización Mundial de la Salud. Mira, por aquí pregunta la doctora Zelandia, ¿cuál es la vía de administración de la vacuna rusa?
si hay alguna que sea por vía mucosa. No, todas las que yo he visto son por vía intramuscular, todas, por lo menos en fase 3. Ojo, en fase 3. Hay unas en otras fases que están utilizando otras vías, inclusive vía nasal. Claro. Por aquí pregunto también si hay estudios en casos especiales con pacientes post-trasplantados o enfermedades autoinmunes. Me imagino que todavía no, porque apenas estamos comenzando. No, todavía no, es muy difícil todavía. Eso sería mucho después de que la vacuna sea aprobada. Sí, también dicen aquí si pacientes con enfermedades, se me fue, como dermatológicas crónicas, tratadas como vitiligo, psoriasis, pudieran ser candidatos, tampoco son candidatos. Eso no son candidatos definitivamente. Ok, bueno, por aquí nos preguntan, no te felicitan. Y bueno, por aquí dicen, ¿cuánto tiempo persisten los anticuerpos bloqueantes después de la vacuna? Tampoco lo sabemos todavía. Tampoco sabemos, tampoco hay que esperar. Sí, hay que esperar. Pero bueno, de verdad que muchísima tela que cortar todavía, muchísimo que estudiar. Ahora, la pregunta, para ir culminando, que nos quedan unos minutos todavía. Entonces, la primera pregunta importante. ¿El estudio aquí en Venezuela ya comenzó o todavía está buscándose los voluntarios? ¿Y cuántos pacientes más o menos están involucrados aquí en Venezuela? Bueno, para Venezuela van a ser, el aporte de Venezuela van a ser 2.000 voluntarios. El estudio todavía está en el Comité de Bioética y en la Junta Revisora del Instituto Nacional de Higiene. Por lo tanto, no ha comenzado todavía. Falta muy poco, pero bueno, todavía hay un proceso importante que tienen que realizar esas dos entidades para revisar con la lupa, ponerle la lupa al estudio, verlo clarito, hacer toda una serie de preguntas, tienen que hacer toda una serie de aclaratorias y después le dan el visto bueno. Una vez que tanto el Comité de Bioética como la Junta de Revisora den el visto bueno, entonces se arranca el estudio. Okay. Pero por supuesto se va adelantando todo. No quiere decir que vamos a esperar que esperar la aprobación, sino que tenemos que ir adelantando toda la logística para que en el momento que la entidad regulatoria y la entidad de bioética nos dé la aprobación, poder iniciar el estudio. Claro. La pregunta entonces creo que final es, ¿la vacuna para cuándo? Entonces, ¿la vacuna para más o menos, un estimado. Mira, yo creo que en general para todas las vacunas, yo creo que si los resultados son exitosos, para mitad del año que viene, con mucho optimistamente hablando, cualquier vacuna, independientemente para el año que viene a mitad de año. Exacto. Así que vamos a tener que tenemos con distanciamiento para largo. Sí, como yo digo, vivir modo COVID-19 va a ser por lo menos por unos cuantos meses más. Sí, lamentablemente sí. Pero bueno, de verdad que, bueno, muchísimas gracias, Alexis, de verdad por la información. Súper actualizado, como siempre. Por aquí la doctora Alcira hace un comentario muy importante y el cual comparto y suscribo totalmente, que felicitaciones, es el inmunólogo que más sabe de vacunas en Venezuela. Ciertamente estoy totalmente de acuerdo con eso que dice la doctora Alcira. Muchas gracias, Alcira. Sí, y por aquí nos dicen también que, bueno, que queda mucha tela que cortar en los próximos meses, por supuesto. Y bueno, nada, vamos a dejar entonces esto grabado aquí. Va a quedar grabado en el Instagram TV de la Sociedad para que lo puedan ver, para que pues puedan seguir lo que quieran, seguirlo investigando y seguir escuchándolo o lo pudieron escuchar en el momento, ¿no? Por aquí nos pregunta, también nos dice que gracias a este tipo de actividades, y esa es la idea, ¿no? Ayudar a la gente que no es médico a bajar un poco los niveles de estrés, porque nos dice aquí, este live siento que ha bajado un poco el estrés y el escepticismo que existe sobre el tema, gracias al licenciado Víctor que nos está diciendo esto por allí. Y bueno, muchísimas gracias a la doctora María, también nos felicita, el doctor Félix Toro. Muchas gracias a todos. Mira, el doctor Félix Toro se nos unió por allí también. Okay, bienvenido. También, bueno. Sí. Entonces, bueno, nada, muchísimas gracias nuevamente. Muy buenas noches para todos. El mes que viene, recuerden que el cuarto jueves de cada mes tenemos nuestro live, ¿ok? Vamos a ver de qué vamos a hablar el mes que viene. Yo quiero invitar al doctor Arnaldo Capriles, pero lo que pasa es que es un poquito complicado porque lo primero que me dio fue, bueno, pero tengo que hacerlo contigo porque yo no soy muy bueno en eso. Entonces, vamos a ver cómo lo coordinamos allí con el doctor Capriles para que nos ayude allí, nos acompañe.
pero excelente porque él sobre el tema de asma, pues es un experto, ¿no? Y bueno, nada, los invito también a seguir unidos en nuestro canal, tanto de YouTube como nuestro canal aquí en Instagram, donde tenemos diferentes informaciones. El instituto tiene su Instagram súper activo, con información bien actualizada, sobre todo información científica bien actualizada. En la sociedad colocamos información un poquito más digerida, como más para pacientes, pero el instituto es una información muy científica y muy a tono, muy al día. Entonces los invito a seguirlos también. Y pendientes también, nuestro congreso fue hace 2 semanas. ¿Okay? Las conferencias están disponibles en la página web www.sbai.com.be, donde dice acceder a las charlas del congreso. Le das allí, ponemos la clave que nos llegó cuando nos inscribimos en el congreso y pueden ver todas las conferencias. Hay que tener un poquito de paciencia porque son pesadas, obviamente son conferencias largas de 20 minutos, 22 minutos, 23 minutos. Entonces que carguen, pues obviamente es un poquito lento, pero sí cargan porque lo que hay que tener es un poquitico de paciencia y escogerla. Para las personas que no pudieron estar en el congreso y que nos han preguntado varias veces, que nos escriban un mensaje directo al Instagram de la sociedad o un correo a través de secretaria.sbai.com.be, secretaria.sbai@gmail.com, donde podemos darle la información sobre cómo hacerlo, ¿ok? Porque pueden adquirir las conferencias las personas que deseen hacerlo a través de realmente un precio bien solidario, para que las personas que deseen pues puedan acceder a esta información que de verdad estuvo, modestia aparte, información muy actualizada y muy de altura. La conferencia del doctor Alexis de vacunas, por ejemplo, habló de esto, por supuesto, pero obviamente fue mucho más científico y más riguroso. Excelente, por cierto. Gracias. Entonces, bueno, muchísimas gracias nuevamente y pues bienvenidos nuevamente y gracias por estar allí presente. Buenas noches, estamos en contacto. Saludos, Alexis. Hasta luego. Saludos, José Luis. Hasta luego.